Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. La verdad que nadie quiere escuchar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen tenerlo todo en la vida mientras que otros luchan incluso por obtener el respeto más básico? La respuesta fue escrita hace miles de años en una de las versiones más antiguas y completas de la Biblia que existen, la Biblia etíope. Etiopía guarda secretos bíblicos que el mundo occidental simplemente ha ignorado. Mientras que otras versiones de la Biblia fueron editadas, censuradas y modificadas a lo largo de los siglos. Los etíopes preservaron textos originales que revelan verdades brutales sobre la naturaleza del hombre y lo que realmente atrae respeto y amor. El libro de Enoc, presente en la Biblia etíope pero eliminado de otras versiones, habla de los Nefilim, gigantes que dominaban la tierra antes del diluvio. Estos seres no solo eran imponentes físicamente, representaban la fuerza, la determinación y el liderazgo masculino en su forma más pura. El texto lo deja claro, eran temidos y respetados porque poseían poder real. En la versión etíope del Eclesiástico, encontramos pasajes directos sobre cómo se percibe la debilidad masculina ante Dios y ante la sociedad. El hombre que no se gobierna a sí mismo es como una ciudad sin murallas, dice el texto. Sin protección, sin estructura, vulnerable a cualquier invasión. Así es exactamente como la sociedad ve a los hombres débiles, como territorios desprotegidos que cualquiera puede conquistar. La historia de David matando a Goliat no trata solo de fe. Se trata de un joven que tuvo el coraje de hacer lo que hombres entrenados y con experiencia no lograron. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, David demostró algo que los etíopes siempre entendieron: la fuerza no proviene solo del músculo, sino de la voluntad inquebrantable de enfrentar lo imposible. Los textos etíopes revelan que Salomón, antes de convertirse en el rey más sabio, pasó por pruebas brutales de resistencia física y mental. La reina de Saba, que muchos historiadores creen que era etíope, no llegó hasta él por casualidad. Fue atraída por la combinación de sabiduría y fuerza que él demostraba. Los hombres débiles simplemente no llaman la atención de mujeres poderosas. Lo que más impresiona de la Biblia etíope es cómo no romantiza la debilidad. En Proverbios, las versiones occidentales hablan de mansedumbre y humildad en términos casi pasivos. Pero los textos etíopes dejan claro que la mansedumbre no es debilidad, es fuerza controlada. Es el león que decide no atacar, no el cordero que no puede defenderse. La parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca versus el que la construyó sobre la arena adquiere un significado completamente diferente cuando se lee la versión etíope completa. No se trata solo de tener fe, sino de tener la disciplina y la fuerza de voluntad necesarias para construir cimientos sólidos en la vida, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Los etíopes preservaron historias sobre cómo Moisés entrenó en el desierto durante 40 años antes de liderar al pueblo. No fue solo un periodo de reflexión espiritual, fue un campo de entrenamiento brutal donde desarrolló la resistencia física y mental necesaria para cargar con el peso de toda una nación sobre sus hombros. La historia de Job en la versión etíope revela detalles que otras Biblias omiten. Antes de perderlo todo, Job era conocido no solo por su riqueza, sino por su fortaleza de carácter. Cuando todo se vino abajo, no se quejó ni pidió compasión, enfrentó la tormenta de frente. Y fue precisamente esa demostración de fuerza interior lo que hizo que Dios le devolviera todo al doble. El profeta Elías, cuando huyó al desierto, no estaba simplemente desanimado. Los textos etíopes muestran que estaba poniéndose a prueba a sí mismo, demostrando que podía sobrevivir en las condiciones más extremas. Cuando regresó, volvió transformado, ya no como un profeta inseguro, sino como un hombre que sabía exactamente de lo que era capaz. La Biblia etíope no teme mostrar la realidad cruda: los hombres que no pueden proteger, proveer o liderar son dejados de lado. No por crueldad, sino porque así funciona la naturaleza. Así ha funcionado siempre. Estas no son solo historias antiguas.
Son manuales de instrucciones sobre cómo ser un hombre respetado y amado. La diferencia es que los etíopes nunca olvidaron esas lecciones, mientras que el resto del mundo prefirió crear versiones más suaves de la verdad. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 2. Los secretos de los guerreros de Dios. La Biblia etíope conserva historias de hombres que no solo hablaban de fe, sino que literalmente luchaban por ella. Estos textos revelan un patrón claro: los hombres que Dios elegía para misiones importantes no eran solo fuertes espiritualmente, eran inquebrantables física y mentalmente. Josué no heredó el liderazgo de Moisés por casualidad. Los textos etíopes detallan cómo pasó años preparándose, entrenando no solo en estrategia militar, sino forjando su cuerpo y mente para soportar presiones extremas. Cuando llegó el momento de conquistar la tierra prometida, no dudó. Mientras otros líderes se quedaban en la retaguardia, Josué estaba en la primera línea, espada en mano. La versión etíope del libro de Jueces revela aspectos sobre Sansón que otras Biblias suavizan. Su fuerza no era solo un regalo divino, era resultado de una disciplina rigurosa, entrenamiento constante y una vida dedicada a la excelencia física. Cuando lo perdió todo por causa de Dalila, no fue solo su cabello lo que cortaron, fue su disciplina la que se quebró. Gedeón es otro ejemplo fascinante. Antes de liderar a 300 hombres contra un ejército de miles, pasó por pruebas que separaron a los débiles de los fuertes. La prueba del agua, donde solo los hombres que bebieron de forma alerta y preparada fueron escogidos, no fue una coincidencia. Dios estaba separando guerreros de soldados comunes. Los textos etíopes revelan que Daniel, antes de ser arrojado al foso de los leones, ya había pasado por situaciones que pusieron a prueba su valentía física. Su negativa a comer la comida del rey no era solo una cuestión espiritual, era entrenamiento de resistencia, preparando su cuerpo y mente para soportar cualquier adversidad. El rey David, incluso después de convertirse en rey, continuaba entrenando con sus tropas. Los textos muestran que no gobernaba desde un palacio lejano, estaba en el campo de batalla, sucio y sangrando junto a sus hombres. Por eso lo seguían hasta la muerte. No seguimos a hombres débiles, seguimos a líderes que demuestran su fuerza cada día. La historia de los 3 jóvenes en el horno ardiente adquiere una dimensión completamente distinta cuando se lee la versión etíope completa. Sadrac, Mesac y Abed-Negó no eran solo jóvenes devotos. Se habían preparado física y mentalmente para enfrentar cualquier situación. Cuando llegó el momento de elegir entre una vida fácil y sus principios, no dudaron. Los etíopes conservaron detalles sobre cómo vivía Juan el Bautista en el desierto. No era una vida de privación pasiva, era un entrenamiento militar espiritual. Estaba forjando un cuerpo y una mente capaces de enfrentarse a reyes, multitudes e incluso a la muerte sin retroceder ni un centímetro. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era Saulo, un perseguidor implacable de cristianos. Los textos etíopes revelan que su conversión no eliminó su fuerza de carácter, simplemente la redirigió. Cuando habla de pelear la buena batalla, no está siendo metafórico. Enfrentó prisiones, azotes, naufragios e intentos de asesinato. Los hombres débiles no sobreviven a eso. La Biblia etíope preserva la historia completa de cómo Jesús pasó 40 días en el desierto. No fue solo ayuno y oración, fue una preparación intensa para lo que estaba por venir. Cuando regresó, lo hizo con una autoridad que hacía huir a los demonios y temblar a los fariseos. La fuerza reconoce a la fuerza. Los 12 apóstoles no fueron escogidos por ser bonachones. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, hombres acostumbrados al trabajo duro y a situaciones difíciles. Pedro tenía un temperamento explosivo. Santiago y Juan eran llamados hijos del trueno. Jesús no quería hombres demasiado mansos para luchar por su causa. Esteban, el primer mártir, no murió llorando ni suplicando. Los textos etíopes muestran que enfrentó a sus verdugos con un coraje que los dejó perturbados. Aún mientras era apedreado hasta la muerte, mantuvo su postura firme.
murió como un hombre fuerte. La versión etíope del Apocalipsis revela detalles sobre cómo Juan recibió las visiones. Estaba exiliado en una isla rocosa, viviendo en condiciones brutales, pero manteniendo su fuerza espiritual y física. Los hombres débiles no reciben revelaciones sobre el fin de los tiempos, reciben depresión y desesperación. Los textos muestran un patrón claro: Dios usa a hombres fuertes para cumplir sus propósitos. No hombres perfectos, sino hombres dispuestos a volverse lo suficientemente fuertes como para cargar el peso de sus misiones. La iglesia primitiva no estaba formada por hombres delicados cantando himnos. Era una organización de hombres duros dispuestos a morir por sus convicciones. Le dieron la vuelta al Imperio Romano, no con palabras dulces, sino con una fuerza de carácter que ni la muerte pudo quebrar. Esta es la verdad que la Biblia etíope preservó: Dios tiene trabajo pesado que hacer en este mundo, y el trabajo pesado necesita hombres fuertes para realizarlo. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 3, porque la fuerza atrae y la debilidad repele. La Biblia etíope no romantiza las relaciones. Muestra la cruda realidad de cómo funciona verdaderamente la atracción y el respeto, tanto en el plano espiritual como en el terrenal. Y la lección es clara: la fuerza atrae, la debilidad aleja. Mira a Abraham. Cuando Dios lo llamó para dejar su tierra, no dudó. Pero la versión etíope revela que Sara lo siguió no solo por obediencia, sino porque se sintió atraída por su determinación inquebrantable de obedecer a Dios, incluso cuando no tenía sentido. Las mujeres no siguen a hombres inseguros hacia lo desconocido. La historia de Isaac y Rebeca muestra un patrón interesante. Cuando el siervo de Abraham fue a buscar una esposa para Isaac, no buscó a la más bella ni a la más sumisa. Buscó a alguien lo suficientemente fuerte para ser la compañera de un hombre fuerte. Rebeca demostró su fortaleza al ofrecer agua no solo al siervo, sino también a todos sus camellos, una tarea brutal que requería una resistencia física excepcional. Jacob luchó con un ángel toda la noche y no se rindió, incluso con la cadera dislocada. Ese acto de resistencia obstinada cambió su nombre a Israel, el que lucha con Dios. Las mujeres en su vida, Lea y Raquel, competían por su atención precisamente porque reconocían esa fuerza indomable en él. Los textos etíopes revelan aspectos de la relación entre Booz y Ruth que otras versiones suavizan. Booz no se sintió atraído por Ruth solo por su lealtad. Se sintió atraído por su valentía, por dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en una tierra extranjera. Los hombres fuertes se sienten atraídos por mujeres valientes, y viceversa. La reina de Saba no viajó miles de kilómetros para poner a prueba a Salomón por curiosidad académica. Los textos etíopes sugieren que fue atraída por los informes de su sabiduría combinada con poder real. Quería ver si era lo suficientemente fuerte como para impresionar a una reina que gobernaba un imperio próspero. Cuando observamos relaciones fallidas en la Biblia, el patrón se invierte. Sansón se involucró con Dalila porque bajó la guardia y permitió que la debilidad entrara en su vida. El resultado fue desastroso. Salomón, al final de su vida, se dejó llevar por mujeres que lo alejaron de sus principios. Cuando los hombres fuertes se debilitan, lo pierden todo. La versión etíope de Proverbios es brutalmente honesta sobre las relaciones. La mujer virtuosa es corona de su esposo, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Pero el texto continúa: un hombre débil ni siquiera puede atraer a una mujer virtuosa, mucho menos retenerla. El Cantar de los Cantares, preservado íntegramente por los etíopes, muestra la pasión entre Salomón y la Sulamita. Pero no es una pasión basada en la necesidad emocional o en la dependencia. Es una atracción mutua entre dos personas fuertes e independientes que eligen estar juntas por deseo, no por necesidad. Jesús nunca se casó, pero observa cómo reaccionaban las mujeres ante él. Marta y María buscaban su atención. La samaritana junto al pozo se fascinó con su autoridad. La mujer sorprendida en adulterio fue transformada por su combinación de fuerza y compasión. Los hombres débiles no provocan ese tipo de impacto.
La Biblia etíope conserva historias de cómo los apóstoles casados mantenían sus hogares. Pedro, aunque era un simple pescador, comandaba respeto en casa porque su esposa veía en él a un hombre dispuesto a morir por sus convicciones. Priscila respetaba a Aquila porque era un líder tanto en los negocios como en la iglesia. Los textos muestran que incluso Dios manifiesta preferencia por la fuerza por encima de la debilidad. Caín fue rechazado no solo por su ofrenda inadecuada, sino por su actitud débil y resentida. Abel ofreció lo mejor con un corazón fuerte y generoso. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, un momento de debilidad que le costó su herencia. Jacob, aunque engañoso, mostró una persistencia y determinación que eventualmente lo transformaron en patriarca de una nación. El rey Saúl perdió el reino porque mostró debilidad en momentos cruciales. David, a pesar de sus errores, lo conservó porque nunca perdió su fuerza interior. Cuando pecó con Betsabé, enfrentó las consecuencias de frente, sin excusas ni escondites. La versión etíope de Efesios contiene instrucciones específicas sobre las relaciones que otras versiones han alterado. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, pero el texto continúa explicando que Cristo mostró ese amor mediante fuerza, liderazgo y sacrificio, no pasividad ni debilidad. Los etíopes conservaron la verdad que el mundo moderno quiere olvidar: el respeto no se exige, se gana. El amor basado en lástima o simpatía no dura. La atracción real proviene de la fuerza, física, mental, espiritual y moral. Esta no es solo una lección para hombres. Las mujeres fuertes de la Biblia, Débora, Esther, Ruth, María, fueron admiradas y respetadas porque demostraron fortaleza de carácter. La debilidad en cualquiera repele, porque sugiere una incapacidad para enfrentar las dificultades de la vida. La Biblia etíope no miente sobre la naturaleza humana. Revela que fuimos creados para admirar la fuerza y rechazar la debilidad, porque así es como sobrevivimos y prosperamos como especie. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 4. Cómo convertirse en un hombre que Dios Estados Unidos y que la gente respeta. La Biblia etíope no solo diagnostica el problema de la debilidad masculina, sino que ofrece la solución. Los textos preservados por los etíopes contienen instrucciones prácticas sobre cómo desarrollar la fuerza física, mental y espiritual que caracteriza a los hombres verdaderamente respetados. El primer principio es la disciplina corporal. Daniel y sus amigos rechazaron la comida del rey no por fanatismo religioso, sino porque entendían que el control sobre el cuerpo es la base de todo control. La versión etíope de 1 Corintios es explícita: castigo mi cuerpo y lo someto. Pablo no estaba siendo metafórico, hablaba de entrenamiento físico real, disciplina alimentaria y control de impulsos. Los textos etíopes revelan que Moisés, durante los 40 años en el desierto, desarrolló una rutina rigurosa de ejercicios físicos y ayunos programados. Cuando descendió del monte Sinaí, su rostro brillaba no solo por la presencia de Dios, sino porque había forjado un cuerpo y una mente capaces de soportar la gloria divina. El segundo principio es enfrentar el miedo. David no mató a Goliat por suerte, pasó años enfrentándose solo a leones y osos en el campo. La versión etíope detalla cómo buscaba deliberadamente situaciones peligrosas para entrenar su valor. El valor no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Josué recibió la orden de Dios: esfuérzate y sé valiente. Pero los textos etíopes muestran que él practicaba esto diariamente, exponiéndose a situaciones incómodas para desarrollar resistencia mental. Los hombres fuertes se forjan a través del malestar voluntario, no del confort prolongado. El tercer principio es la responsabilidad total. Nehemías no solo lloró por los muros destruidos de Jerusalén, dejó una posición cómoda en el palacio para reconstruirlos personalmente. La diferencia entre hombres débiles y fuertes es simple: los débiles se quejan de los problemas, los fuertes los resuelven. La versión etíope de Proverbios contiene instrucciones específicas sobre el desarrollo masculino que otras versiones omiten.
El hombre sabio construye su casa con sus propias manos, pero el necio espera que otros lo hagan. No se trata solo de construcción literal, sino de asumir la responsabilidad total de la propia vida, circunstancias y desarrollo. El cuarto principio es competencia demostrable. José no se convirtió en gobernador de Egipto solo por interpretar sueños. Los textos etíopes revelan que pasó años estudiando administración, economía y política durante su tiempo en prisión. Cuando llegó su oportunidad, estaba preparado. Jesús pasó 30 años preparándose para 3 años de ministerio. La versión etíope sugiere que no solo oraba y meditaba, sino que desarrollaba sus habilidades como carpintero, estudiaba las escrituras y observaba el liderazgo humano. Cuando comenzó su ministerio, tenía competencia real para enseñar sobre trabajo, negocios y relaciones. El quinto principio es liderazgo servicial, no servidumbre. Existe una diferencia crucial entre liderar a través del servicio y ser un siervo. Jesús lavó los pies de los discípulos, pero estaba al mando de la situación. Eligió servir desde una posición de fuerza, no de debilidad. Los textos etíopes muestran que David, incluso siendo rey, trabajaba junto a sus soldados. Pero él era claramente el líder, ellos seguían sus órdenes, respetaban su autoridad y morirían por él. Los hombres fuertes sirven a otros, pero siempre desde una posición de liderazgo. El sexto principio es persistencia brutal. Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer y se negó a soltarse hasta recibir la bendición. Esa persistencia obstinada caracteriza a todos los hombres que Dios usó poderosamente. Simplemente no aceptaban un no como respuesta final. La versión etíope de Hebreos enumera a los héroes de la fe, pero enfatiza que todos persistieron a través de circunstancias que habrían quebrado a hombres más débiles. Fueron apedreados, cerrados, tentados, muertos a espada. Pero permanecieron firmes porque desarrollaron resistencia mental que trasciende las circunstancias. El séptimo principio es construir un legado. Abraham no pensaba solo en sí mismo, estaba construyendo una nación. David no gobernaba solo para su tiempo, estableció una dinastía que duraría generaciones. Los hombres fuertes piensan más allá de sus propias vidas. Los textos etíopes revelan que Salomón construyó el templo no solo para glorificar a Dios, sino para dejar un legado tangible de su fuerza y sabiduría. Los hombres débiles consumen recursos, los hombres fuertes crean estructuras que benefician a las generaciones futuras. El octavo principio es integridad inquebrantable. Daniel prefirió la cueva de los leones antes que comprometer sus principios. Los 3 jóvenes eligieron el horno en lugar de doblar las rodillas. Esa integridad no era pasiva, era activa, valiente, dispuesta a pagar cualquier precio. La versión etíope enfatiza que la integridad sin coraje es inútil. Muchos hombres saben lo que es correcto, pero pocos tienen suficiente fuerza para hacer lo correcto cuando cuesta caro. La verdadera integridad siempre exige sacrificio. El noveno principio es crecimiento continuo. Pablo, incluso siendo apóstol, seguía aprendiendo y desarrollándose. No que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Los hombres fuertes nunca dejan de crecer porque entienden que la estasis es el comienzo de la decadencia. Los textos muestran que hasta Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. Si el mismo Jesús seguía desarrollándose, cuanto más nosotros necesitamos crecimiento constante en todas las áreas de la vida. El décimo principio es impacto real en el mundo. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Pablo plantó iglesias en 3 continentes. Pedro predicó el sermón que convirtió a 3,000 personas en un solo día. Los hombres fuertes dejan marcas medibles en el mundo. La Biblia etíope termina con una promesa: los hombres que desarrollan estas características no solo son respetados y amados, sino que se convierten en instrumentos en las manos de Dios para transformar generaciones. La elección es tuya: continuar en la debilidad que repele y deprime, o comenzar hoy mismo a forjar la fuerza que atrae e inspira. Los principios están claros, las instrucciones dadas. Ahora solo queda tener el valor suficiente para aplicarlos, sin importar el costo.
porque al final, la Biblia etíope revela una verdad incómoda pero liberadora: Dios no necesita hombres débiles, ni el mundo tampoco. Pero siempre hay lugar para un hombre fuerte más. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.